Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Más Allá de la Noticia, la información en contexto, la información en detalle. Y nosotros continuamos desde Telemedellín, aquí te ves, con esas campañas de prevención, con esas campañas de sensibilización frente a lo que se está viviendo en Colombia y en el mundo. Caso concreto con el coronavirus. Hay que decir que ya Colombia reporta 9 pacientes confirmados de coronavirus. Los 6 nuevos casos se dan específicamente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena. Sin embargo, también hay que manifestar que las autoridades de salud vienen trabajando con mucho esfuerzo y con mucha dedicación en el tema de sensibilización, en el tema de prevención. Y hay que decirlo también, el autocuidado es fundamental para prevenir que esta enfermedad siga afectando a muchas más personas. Y hoy vamos a hablar, y como lo hemos venido hablando durante toda esta semana, de temas de prevención, pero también de alternativas que tenemos para evitar contagiar a otras personas o resultar contagiados. Y uno de esos temas tiene que ver con el teletrabajo. Hay que decir que el Ministerio de Salud le está pidiendo en este momento a las empresas que aquellas personas que puedan tener algún caso de coronavirus, se queden en sus casas y aprovechar también todo este tema para migrar a esa nueva figura que es el teletrabajo. ¿Cómo se daría? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cómo se aplicaría esta figura no solamente en la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, sino en el país? Pues vamos a hablar sobre este tema y por eso tenemos hoy al docente de Derecho de la Universidad CES, él es Diego Buitrago Marín. Profesor, un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación, un saludo para los televidentes. Bueno, y vamos a hablar precisamente del tema del coronavirus, los nuevos casos, y este fue el anuncio que hizo el Gobierno Nacional. Son 9 los pacientes positivos de coronavirus confirmados en Colombia. A los 3 casos existentes se sumaron 6 más. Se trata de 2 mujeres jóvenes en Bogotá que viajaron a Europa, una mujer adulta estadounidense en Cartagena, además de 2 hombres y una mujer que se contagiaron por contacto estrecho con la paciente reportada recientemente en Medellín. Los pacientes permanecen en aislamiento preventivo en sus viviendas, a excepción del hombre en Buga que continúa hospitalizado. El aislamiento preventivo es una medida que se adopta para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, en este caso en particular el COVID-19. La persona en autoaislamiento debe permanecer en su casa y prevenir la transmisión de la infección a las personas cercanas. Con el nuevo reporte, el Ministerio de Salud anunció que desde este miércoles las personas que ingresen a Colombia provenientes de países como Italia, Francia, España, China o que hayan hecho escalas en otros países deberán autoaislarse durante 14 días a su llegada al país. La cuarentena será equivalente a una incapacidad médica. A las personas que ingresaron a Colombia procedentes de estos países en los 14 días anteriores y a las que se encuentran en vuelo, se les recomendará el autoaislamiento. Es una medida de recomendación, no de obligación, por el periodo que falte para cumplir los 14 días. En ningún caso deben asistir a sitios de afluencia masiva. El ministerio explicó que las aerolíneas deben avisar con 4 horas de anticipación a los pasajeros de esta medida. Asimismo, que quienes no puedan costearse los días de cuarentena, la recomendación es no venir al país. La decisión no aplica para las tripulaciones. Los nacionales que incumplan la recomendación serán multados y los extranjeros deportados. Las personas tienen la obligación de llenar la declaración en salud. Esa declaración en salud puede ser en medio digital, la encuentran en la página web de Migración, en la aplicación de Migración Colombia, como también documental en los respectivos papelitos que se entregan o los documentos que se entregan al ingreso del país. El ministro recordó las medidas para todos los colombianos, hayan salido o no del país: evitar los eventos masivos o viajar en transporte público, utilizar tapabocas si se tienen los síntomas y lavarse las manos frecuentemente. Bueno, docente de Derecho de la Universidad CES, Diego Buitrago Botero. Profesor, ¿cuál es el concepto del teletrabajo? Primero yo creo que hay que explicarlo a los televidentes. ¿En qué consiste específicamente esa figura? Bien, el teletrabajo entonces es una figura o un modelo de trabajo, una forma de trabajo donde la actividad no se hace en el sitio de trabajo ordinariamente, en la empresa, en la oficina, sino que se hace por fuera de la oficina en diferentes modalidades, o un trabajo permanente por fuera,
o un trabajo con dispositivos móviles. Muchas personas trabajan con tablet, con celulares, o la otra es partiendo el tiempo de trabajo unos momentos, 2, 3 días en la oficina, 2, 3 días por fuera de la oficina, bien sea la casa, otro sitio de trabajo habilitado para ello, mediante la implementación de un programa o una política interna de bien sea de empresa pública o empresa privada. Profesor, ¿cómo hacer que con esta contingencia que estamos teniendo con el tema del coronavirus podamos migrar a esa nueva figura del teletrabajo? Es decir, que los empresarios y las empresas se den cuenta que pues, muchas de esas personas pueden trabajar desde la casa. Bien, esto es un tema cultural, netamente cultural. Pasar al modelo del teletrabajo genera mucha resistencia, genera mitos, por supuesto, en que me voy a aislar, no voy a tener contacto con las personas, si estoy en la casa entonces voy a estar trabajando, perdonen que lo diga, desde la cama, o me voy a poner a hacer actividades diferentes al trabajo. No, es una cuestión cultural de no tener el puesto de trabajo habitual en el lugar ordinario de trabajo. En este caso, nosotros en la universidad es en la Facultad de Derecho, yo no iría a mi oficina, sino que me quedaría en mi otro segundo lugar de trabajo. Puede ser mi casa, puede ser una oficina que tenga yo cerca de mi casa, un coworking, en fin, pero en esa actividad estoy cumpliendo las labores o las funciones activas que tengo ordinariamente en mi trabajo y genero los reportes. Esto cambia también la cultura en el tema de que ya no estamos cumpliendo horas, sino metas u objetivos. Hoy hay una preocupación y es, por ejemplo, ¿a qué tipo de contrato aplica? ¿Para todos? ¿Hay algunos? ¿Cómo aplica el tema del teletrabajo, profesor? Digamos que el teletrabajo está diseñado para cualquier actividad y para cualquier tipo de trabajo. Obviamente, pensemos en trabajos que sean productivos, pues no se puede parar una empresa de producción para que la gente se vaya a producir en la casa. Estamos hablando de trabajos administrativos, trabajos ejecutivos, trabajos operativos que impliquen más función de oficina o más función que implique situaciones administrativas, pero aplica para cualquier tipo de trabajo, cualquier función de trabajo, un profesor, una secretaria, un administrador, un gerente, un contador, un abogado, etcétera. Bueno, frente a lo que estamos viviendo con el coronavirus, profesor, pues se puede hablar de trabajo en la casa o teletrabajo. Usted decía, hay que aprovechar de pronto esta contingencia para tomar conciencia de lo importante que es el teletrabajo. ¿Qué decir frente a este tema también? Así es, hay dos situaciones. Ahorita lo que se está presentando es que algunas empresas dicen, bueno, frente a la contingencia, usted trabaje desde su casa. Eso no es teletrabajo, eso es trabajo en casa. La actividad no cotidiana, la actividad eventual donde el empleador decide, en este caso pues lo estamos haciendo por medidas de prevención para evitar contagios, que es en su casa trabajando 2, 3 días este resto de semana. El teletrabajo implica un plan o un programa definido por la empresa, concertado y donde hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador, porque es de común acuerdo, no está obligado el trabajador a aceptarlo, en donde definen toda esa actividad dentro de un plan de trabajo que se llamará el plan de teletrabajo, la actividad de teletrabajo, las funciones, el lugar de trabajo, el espacio de trabajo, que ese espacio esté adecuadamente dotado, las herramientas tecnológicas. Es decir, esto implica una cantidad de situaciones que va a definir la empresa de cómo en su plan de teletrabajo organiza a esos trabajadores allá, o que vengan a su espacio de trabajo o que estén por fuera realizando las actividades. Profesor, pero frente a esta contingencia, ¿le permitirá de pronto a las empresas visibilizar pues esta alternativa? Decir, pues mire, tengo muchos empleados hoy en mi empresa que pueden hacer la misma labor por objetivos y metas desde su hogar. Es una gran oportunidad para que las empresas empiecen a pensar en ese modelo de teletrabajo. Países europeos lo tienen implementado y hay en América Latina, Argentina, por ejemplo, hace teletrabajo. Entonces, las empresas pueden pensar en estas actividades. De hecho, con el Pacto por el Teletrabajo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de las TIC, hay muchas empresas en Colombia, aquí en Medellín precisamente muchas empresas hacen teletrabajo, entidades públicas y entidades privadas, que han definido sus programas y, como le digo, es una gran oportunidad para empezar a pensar en que las herramientas tecnológicas son
ese potencializador de muchas actividades laborales que generalmente desarrollamos en el lugar de trabajo y que nos implica desplazamiento, nos implica contaminación ambiental, nos implica hoy día una cantidad de trancones, distancias, etcétera, y genera algunos beneficios o muchos beneficios en todo sentido. Profesor, yo creo que usted lo decía ahorita, no es trabajar desde la casa, no es tener el computador encima de las piernas viendo televisión, porque ahí se puede ver afectada la productividad. ¿Qué elementos y qué herramientas tenemos que tener para hacer un buen teletrabajo desde nuestros hogares o desde ese espacio pues, que tenemos como concretado para hacer esta figura? Es importante también tener eso porque las empresas muchas veces validan los espacios, validan las herramientas que se tienen. Claro, aparte de lo cultural viene lo tecnológico y viene la parte de dotación, el espacio de trabajo, un espacio con buena iluminación, un espacio con ergonomía, con un escritorio, con las herramientas tecnológicas, obviamente con la conectividad que requiere para poder enviar información hacia la empresa y de la empresa hacia el trabajo y por supuesto toda la situación referente al tema de seguridad social. Aquí intervienen también las ARL para el análisis que tienen que hacer de los puestos de trabajo y de los riesgos asociados al puesto de trabajo por fuera de la oficina o por fuera de la empresa. Profesor, pues le cuento que frente a todo este tema del coronavirus, el Ministerio de Salud pues le ha hecho un llamado a esas empresas con el objetivo de que se empiece a implementar, pues puede ser el trabajo en la casa mientras tanto, pero que permita hacer esa transformación al teletrabajo. Este es el anuncio y esta es la petición entonces del Ministerio. El aval del Gobierno Nacional con el teletrabajo invita a empleados y empleadores a masificar esta modalidad laboral como plan de contención del coronavirus, en especial quienes crean que se sientan vulnerables por posible contacto con quienes han dado positivo. Aquellas personas que tienen tos o infecciones respiratorias, este tipo de personas pueden concertar con su patrono la posibilidad de realizar sus actividades en su casa. La alternativa al teletrabajo son los horarios flexibles para los empleados. El mensaje que le decimos a los patronos, a los propios trabajadores: eviten aglomeraciones, eviten el número de reuniones. Todas son recomendaciones. Aquí esto no es de carácter obligatorio. Según el Ministerio del Trabajo, solo habrá incapacidad laboral respecto al coronavirus para quienes den positivo. La debes pedir la autoridad competente, que puede ser la EPS u otra autoridad que esté autorizada para ello. Por recomendación del Mintrabajo, las salidas de los empleados no deberían ser al mismo tiempo. Profesor, además de pensar en la productividad, en los objetivos y las metas a cumplir, pues también yo creo que tiene algunos beneficios desde lo económico. Yo creo que nos permite ahorrar un poco más frente a lo que nos gastamos diariamente al movilizarnos hacia una empresa. Sí, por supuesto. Nosotros hablamos desde las investigaciones que hacemos en la Facultad de Derecho del CES, hablamos de 4 efectos. Un efecto económico laboral, un efecto jurídico contractual, un efecto social y familiar y un efecto tecnológico. Si pensamos en lo económico y laboral, pues estamos hablando de disminución de costos, mayor productividad, disminución del estrés. Aquí se pensaría también en situaciones contraproducentes como sentirse solo, el aislamiento, la depresión, etcétera. En cuanto a lo jurídico y contractual, el modelo de contrato, los contratos que se encuentran actualmente vigentes no cambian, simplemente cambia el sitio de trabajo o la condición de trabajo por la movilidad. Los nuevos contratos entonces se tienen que definir dentro de ese programa o de ese plan de teletrabajo, los temas de incorporación de personas en condición de discapacidad. Esto va a mejorar esas condiciones. En el tema social y familiar, pues puede mejorar mucho la calidad de vida. Los padres, madres, cabezas de familia pueden estar acompañando a sus hijos, llevarlos a la escuela, hacer las tareas con ellos, mientras no están ellos, realizan todas sus actividades laborales. Y en lo tecnológico, pues es aprovechar todas las herramientas tecnológicas que tenemos, una buena conectividad, las tabletas, los celulares, los computadores, herramientas tecnológicas que nos facilitan mucho la actividad laboral. Profesor, desde lo psicológico, yo sé que usted es de Derecho, pero desde lo psicológico yo creo que nos tenemos que preparar también mucho para el teletrabajo. Usted le decía muchas veces la soledad, muchas veces uno se puede distraer un poco más, o sea, al estar en el hogar, voy a ir más a la tienda o voy a ir a hacer la vuelta
al esposo. Desde lo psicológico, desde lo personal, se tiene uno también que preparar para tener una rigurosidad laboral que nos permita cumplir esos objetivos y esas metas. Insisto en el tema cultural. Esto es un asunto cultural. Claro, no es lo mismo uno llegar a la oficina, compartir con el compañero, tomarse el tinto, hablar del partido de ayer, hablar del coronavirus, hablar del tema ambiental, de muchas cosas, a estar en su sitio de trabajo, que puede estar en la sala de la casa, en una habitación, una biblioteca habilitada para ello, o en un sitio donde estoy solo trabajando y que puede generar algunas situaciones para personas que de pronto no tengan esta capacidad de transformación, que se va a sentir solo, aislado, deprimido, no tengo con quién hablar, me estoy enloqueciendo, pero ahí vamos a tener que cambiar fundamentalmente la manera de pensar, la forma de trabajar y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas. Pues, profe, le cuento que este es uno de los mecanismos de prevención que se están tomando, quedarnos en nuestros hogares, trabajando desde nuestros hogares. Ojalá que permita, como usted lo dice, cambiar la cultura y empezar a incentivar el teletrabajo como una alternativa laboral. Pero también se vienen pues tomando algunas medidas frente al tema del coronavirus que tanto ha asustado a los habitantes, pero de las autoridades de salud pues han manifestado que se debe manejar cierta calma, aunque sí se tienen que extremar las medidas de prevención. ¿Cómo se están atendiendo los casos de coronavirus en la ciudad de Medellín, por ejemplo? Pues viene la Secretaría de Salud, de la Administración Municipal, la Administración Departamental y el Gobierno Nacional, trabajando de una forma conjunta para evitar que esto siga creciendo y poder tener una atención efectiva para esas personas que hoy padecen el coronavirus. Los nuevos casos positivos de COVID-19 en Medellín serían 2 hombres de 25 y 55 años y una mujer de 25 años que reside en Itagüí. Estos diagnósticos positivos se suman a la mujer de 50 años reportada el lunes pasado. Estos pacientes se encuentran en aislamiento desde sus viviendas. Las autoridades de salud adelantan las labores de seguimiento a las 80 personas que entraron en contacto con los pacientes. Ellos están tranquilos, me he comunicado en la mañana, muy en la mañana me he comunicado con ellos, están muy tranquilos, ninguno de ellos tiene síntomas importantes. Creemos que para el martes ya algunos de ellos puedan empezar a terminar su cuarentena, de todas maneras van a seguir aislados hasta que no haya plena certidumbre de que han superado el virus. Esto es muestra de que en la mayoría de los casos se trata de afecciones que no tienen graves complicaciones. De todas maneras, ellos han venido trabajando, colaborando mucho para garantizar que todas las personas que estuvieron en contacto con ellos entonces se mantengan aislados. Según el alcalde, en la mayoría de los casos no se tienen mayores complicaciones. Además, el mandatario enfatizó que la administración municipal no ocultará información relacionada con la enfermedad y destacó que el cerco epidemiológico implementado constituye un ejemplo para las ciudades del país. No, en este momento en la ciudad hay una gripa tradicional, es decir, la gripa que ocurre en todos los marzos en Medellín. No hay que confundirse tampoco con las señales de algunas veces de rinitis o de malestar por la contaminación hoy que tenemos en la ciudad. Las medidas que hemos tomado han llevado a reducir los niveles que estaban en rojo a naranja. Eso muestra que las decisiones que estamos tomando están funcionando. La alcaldía de Medellín analiza las opciones para el uso del sistema de transporte masivo y se invita a aquellas personas con síntomas gripales a que eviten salir de sus casas. Actualmente se esperan instrucciones del Ministerio de Salud para el regulamiento de lo relativo con eventos de ciudad. La recomendación que ha dado el Ministerio, quiero ser enfático en que nosotros seguimos las recomendaciones del Ministerio de Salud, ha dicho quienes tengan gripa, quienes tengan síntomas gripales, les queda prohibido moverse a través de sistemas masivos de transporte. Entonces, quien tenga gripa no puede montarse ni a buses ni a metros, eso nos parece muy importante. Otro de los llamados que hace el mandatario es a utilizar las líneas que están disponibles para alertar alguna sospecha de coronavirus y el autoaislamiento en casa. También recordó que en la estrategia del cerco epidemiológico se establece la visita de médicos para realizar los respectivos procedimientos. La idea es no colapsar las salas de emergencia de las clínicas y contagiar a otras personas. Bueno, esa es la situación del coronavirus que hoy nos prende las alarmas, pero de prevención.
de cómo tenemos que manejar este tema, no solo por parte de las autoridades de salud, no solamente por la administración municipal, departamental, por el gobierno nacional, sino desde nosotros. ¿Qué mecanismos y qué alternativas tenemos nosotros como ciudadanos también que adoptar para evitar que esta enfermedad pues siga creciendo? Y una de ellas pues es incentivar el teletrabajo, es cambiar esa cultura, inclusive desde el punto de vista de salud, profesor, vamos a hablar, por ejemplo, es hablar de la disminución del estrés, por ejemplo, lo que te genera trasladarte de un lugar a otro, los trancones, la contaminación ambiental, todo este fenómeno. Totalmente, la condición de vida o en la calidad de vida disminuye el estrés, el tiempo de traslados de un lugar a otro, la preocupación de llegar tarde, me cogió el trancón, no pude tomar el transporte público a tiempo, si voy en el carro particular, pues entonces esas situaciones. Y definitivamente esto va a tener un retorno en la calidad de vida de las personas. Vida tranquila, vida pasible, con el agite normal del día a día, pero yo me levanto, dispongo mi puesto de trabajo, está cerca de mi casa, está a 3 pasos, me dedico a trabajar y sobre todo me va a generar una rigurosidad, esa que tengo en el tiempo de trabajo en mi oficina, una rigurosidad propia en organizar las actividades y organizar el tiempo que se va a ver reflejado también en la productividad del empleado. Profesor, yo creo que hoy existe un temor de pedir teletrabajo. ¿Cómo quitar también esa cultura? A ver, aquí tenemos que hacer mucha pedagogía. Las empresas tienen que ser más abiertas a las nuevas modalidades de trabajo, a pensar que las herramientas tecnológicas no son para saltar el tiempo del trabajo, la figura del jefe, del empleador vigilante del tiempo. Para eso hay otros controles, pues, los accesos a los sistemas, el control informático, pero ya eso del supervisor, el que está observando si el trabajador está ahí sentado en el puesto de trabajo, esto es más por la productividad, esto es más por el tiempo, esto es más por la calidad misma del trabajo. Entonces, aquí tenemos que hacer mucha pedagogía con las empresas. Nosotros desde la Facultad de Derecho hemos hecho algunas actividades de divulgación en años anteriores. Para este año estamos pensando hacer una nueva divulgación sobre el tema teletrabajo y mostrar las bondades. Nosotros no tenemos ningún interés en particular en el tema teletrabajo, sino que lo estudiamos desde una línea específica que tenemos en la Facultad de Derecho que se llama Estudios Jurídicos en Informática y Tecnologías, y uno de ellos es el teletrabajo, y vemos que es una herramienta que puede generar grandes beneficios a la economía del país y a las empresas del país. Pues, profesor, nos queda un minutico. Yo creo que es invitar a las personas. Muchos hacen teletrabajo 2 o 3 días a la semana, por estos días de coronavirus, por todo lo que se está viviendo, pues intensificar ese trabajo del teletrabajo desde los hogares y así pues evitar que esta enfermedad siga creciendo. Sí, claro, y sobre todo desaparecer los mitos, aquellos que es que las condiciones laborales van a cambiar, que va a perder las garantías laborales. No, las condiciones salariales, seguridad social, el tema de maternidad, el tema de descansos, todo, absolutamente todo está garantizado dentro de un buen programa de teletrabajo. Profesor Diego Buitrago Botero, docente de Derecho de la Universidad CES, muchas gracias. A usted muchas gracias. Y a ustedes, nuestros televidentes, también muchas gracias por estar pendientes de Más Allá de la Noticia. Seguimos con pedagogía, seguimos con sensibilización. El objetivo es no generar una alerta, sino mecanismos de prevención para evitar que esta enfermedad siga creciendo. Como decimos, las autoridades de salud están trabajando fuertemente para evitar que esto siga creciendo y también para brindar una buena atención ciudadana. Pero lo más importante es el autocuidado, lavarnos bien las manos, tener todos los mecanismos de higiene para evitar pues que esta enfermedad siga creciendo. A ustedes, muchas gracias y continúen con nuestra programación habitual de Telemedellín. Aquí te ves.